Me convertí en mujer y engordé desmesuradamente sin saber por qué, lo cual me supuso un problema terrible. Que esto, ahí. Porque a esas edades lo más importante es sociabilizarte, tener amigos, tener una pandilla, conocer chicos. Y con el tamaño que tenía, yo no sé hoy en día cómo lo tienen las jovencitas, pero en mi generación era bastante complicado relacionarte socialmente cuando eras la gordi del grupo. Entonces, evidentemente tenía un problema que tenía que resolver y descubrí que las crisis son muy buenas para agudizarte la creatividad. Entonces me empecé a plantear una serie de preguntas: ¿qué puedo hacer para salir? Yo quería irme los viernes y los sábados con mis amigos, como todo el mundo. Y entonces creé un plan. Lo primero que hice fue irme a un gimnasio que había al lado de mi casa, que gracias a Dios lo abrieron, que es la idea más rápida que uno se plantea cuando quiere adelgazar, eso junto con una dieta. ¿Qué pasa? Que después de un año, tenía 15 años, eso iba pero muy despacito. Mi entrenador personal me decía: Lola, ten paciencia. Pero con 15 años no tenemos paciencia ninguno. Entonces tenía que cambiar la estrategia. Digo, bueno, pues voy a hacer un plan. Hice el plan de sociabilización con este cuerpo que tengo. Vamos a ver cómo consigo hacer amigos con las condiciones y las circunstancias que tengo. A partir de ahí, realmente este fue mi primer plan de comunicación. Pues tenía que analizar la situación que yo tenía que marcarme un objetivo, crear una estrategia, que decir los pasos que tenía que dar, y ver qué recursos tenía y qué me diferenciaba de los demás para poder conseguir lo mismo que todo el mundo con otras circunstancias. Y entonces, pues evidentemente, la diferenciación y todo aquello, al final fue un éxito, todo un éxito. Tanto que este sistema fue evolucionando, yo fui haciéndome adulta, fui profesionalizándome y lo apliqué en 4 empresas que he montado, 2 de ellas en España, otras 2 en Brasil. En Brasil estuve comunicada en medio de la selva, todo el mundo me decía que estaba loca y cómo podía montar un negocio si no había luz ni teléfono, estaba incomunicada. Bueno, lo primero que hice fue meter internet. Y mis clientes, tengo que contaros, estaban a 1500 kilómetros de mí. Y yo conseguí comunicarme con ellos, atraerlos a mi negocio. Y tener negocio no solo para mí, sino terminar alquilando todas las casas de los vecinos y montando allí una tremenda. Cuando he vuelto a España hace 8 años, he seguido la misma técnica hasta una de las circunstancias que se vivían en España. ¿Qué varía en los planes de comunicación? Yo trabajo con muchos sectores, vosotros sois todos de uno específico. En los planes de comunicación, la variable básica es la estrategia que vas a tomar y las herramientas de las que dispones. El resto, más o menos, un procedimiento que es clave y es básico, el que yo voy a enseñar durante esta charla, poquito a poco, para que todos podáis llevarlo a la práctica. Y os digo que es fundamental para que tenga éxito vuestro proyecto. Yo esto lo enfoco mucho en lanzando tu marca, porque trabajo con muchos emprendedores y gente que está lanzándose, pero sirve para potenciar, para hacerla crecer, sirve para cualquier manera que vosotros queráis comunicar y antes de usar las herramientas. Un poquito el micro. Ahí. Las herramientas que todos conocemos. Twitter, Facebook, las que se han mencionado antes. Todas nacieron como herramientas de comunicación entre personas, son fáciles de usar, son gratuitas y son globales, todo el mundo sabe usarlas. Pero claro, a nivel interpersonal funcionan de una manera. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas, las cosas se complican mucho más. Se usan mucho más recursos, estrategias, herramientas, unas son más caras, otras son más baratas. Ya no es lo mismo que una marca se comunique con 2000 personas que tú con tus 100 y pico amigos o 200 amigos, depende de cómo tengas las redes sociales. Ya no es tan gratis ni es tan sencillo. A mí me gusta comparar la planificación como si compras, vamos a ver, una bicicleta, la compras en una tienda. Esta es tu herramienta para irte de viaje de una excursión con unos amigos. Tú la puedes comprar en una tienda lista para usar y llevártela. O la puedes comprar por piezas. Si la aplicamos y la comparamos con herramientas de comunicación, aquí tenemos la web. Todo el mundo sabe que necesita una. Después piensa que necesita un Facebook y se lo monta. Después dice, porque no voy a tener un blog, marque de contenido muy bueno y fideliza y todo el mundo lo tiene. Y así va construyendo, va adquiriendo herramientas de forma desorganizada.
Normalmente casi todo el mundo va a lo más barato, no a lo que mejor combina con qué. Y si a lo mejor necesitas marcha, si no necesitas marcha, ¿qué accesorios necesitas más? En definitiva, para hacer una excursión necesitas mucho más. Necesitas tener una serie de accesorios para ayudarte en el viaje. Todo eso, si te planificas, puedes hacer un viaje de 3 días estupendamente, o si no te planificas, pues llegas aquí a la esquina, estás muerto y te tienes que volver porque aquello no te ha llevado a ningún lugar. No alcanzas tu objetivo. ¿Para qué sirve un plan de comunicación? Esto es un breve resumen que después voy a extender, pero para que os quede claro. Tenemos un punto inicial, ¿vale? En el punto inicial analizamos en dónde estamos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras circunstancias. Si nuestro negocio está en el centro, está en la periferia, cerca de un lugar de negocio, cerca de un colegio, si estamos en un pueblo donde la mayoría es de la tercera edad, es importante saber de dónde partimos. Hay que definir la meta, los objetivos. Eso todo el mundo lo ve claro. Lo que no ve claro es el camino. Casi todo el mundo quiere llegar aquí de golpe, olvidándose que hay un camino, hay un proceso, hay unos microobjetivos y hay una ruta, que no, es igual marcarse una ruta que marcarse otra para alcanzar el mismo objetivo. Y después planificar, organizar las acciones. Si tú te quieres montar una bicicleta poco a poco, por lo menos pide asesoramiento o tienes que ser un experto, estudia y fórmate con ello. Y después analiza, mide y valora. La planificación supone un viaje hacia el éxito. Eso lo aseguro. Además, cuando hablamos de planificación en empresas, en estrategias de comunicación, intervienen todos estos factores que vamos a explicar ahora más adelante. Me preguntaréis todos qué ventajas tiene un plan de comunicación realmente, ¿no? Porque aquí os estoy contando un montón de ideas, pero quiero ver cuáles son las ventajas, tocarlas. Primero, fortalecer el equipo. Si sois 3, si sois 4, da igual la función que tenga cada uno dentro del equipo del negocio, da igual el negocio que tengáis. Si todo el mundo tiene claro cuáles son los objetivos, todos podrán remar en la misma dirección. Y la filosofía de la empresa, mi compañero de Inbound lo va a explicar mejor, irá toda enfocada hacia lo mismo. Hoy en día hacia la experiencia de cliente, la satisfacción y la fidelización. Los objetivos consensuados, además de fortalecer el equipo, definen las herramientas. Nos vamos a poner todos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Queremos montar un blog, ¿vale? ¿Quién se va a ocupar de escribirlo? Queremos hacer vídeos que sean chulos. Hoy, ¿quién va a hacer el vídeo? ¿Quién lo va a montar? ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Quién se va a ocupar de cada función dentro de las herramientas? Todo ello va a ahorrar costes y va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos claras las herramientas, estamos todos de acuerdo en ellas, además de saber exactamente lo que queremos y las posibilidades que tenemos, podemos presupuestarlas y saber que no estamos pensando, ni nos estamos quedando demasiado cortos, ni nos estamos yendo estamos con unas ideas demasiado grandes, queriendo hacer demasiadas cosas que después no vamos a poder pagar o las vamos a hacer mal. Evitar la improvisación y la crisis de reputación, lo que ha comentado antes de las líneas aéreas. Si se supiera y se hubiera gestionado y hubiera un plan de crisis, todo el mundo sabría que cuando un cliente está insatisfecho o hay un problema, un accidente o cualquier eventualidad, todo eso va en una guía. Y va en una guía en la que se refleja la mayor parte de los factores que pueden influir para tener una crisis de reputación y cómo resolverlo. Y sobre todo, que alguien se responsabilice de ella y sepa gestionarla. Y además traer los análisis de todas las acciones. Si sabemos los resultados y sabemos qué ha pasado y cuáles son las evoluciones, podemos reformular las estrategias y volver a hacerlo mejor o seguir adelante con ellas. ¿De acuerdo? He tardado un poco, estaban haciendo las fotos. Bueno, vamos a ver las fases de la planificación. Preparados. Son 9 puntos. Y os lo voy a explicar lo más genérico posible para que cada uno lo personalice a su manera y lo aplique en su negocio.
Primero, saber quiénes somos. No podéis imaginar lo difícil que le cuesta a alguno de mis clientes cuando digo quiénes sois, definirse a sí mismo. Entonces, el autoconocimiento personal es una cosa, pero a nivel de empresa, algunas veces es casi imposible, requiere más tiempo que todo el resto del plan de comunicación. Saber qué me diferencia. Tienes que tener muy claro qué vas a aportar de valor a tus clientes y qué es lo que te diferencia. ¿Dónde y cómo estás? ¿Qué medios técnicos y humanos tienes? Es un ejercicio de autoconocimiento que además se disfruta mucho cuando se termina de hacer. Las empresas se descubren a sí mismas, como cuando un coach te coge y te pregunta ¿y tú quién eres? ¿No? Y te tienes que autoconocer. Y además es fundamental para ayudarte en el posicionamiento. Complementario a eso, estudiar las competencias, pero no para copiarlas, no para sentirnos superiores, simplemente porque te va a ayudar a enmarcar este punto, que va a ser fundamental durante todo el proceso de planificación. Y como se comunica, aprender también de los mejores y de los mayores ayuda muchas veces. No lo vas a copiar, pero te puede dar ideas, ¿no? El DAFO, ¿alguien conoce el DAFO? ¿Sabe lo que significa DAFO? ¿Sí? ¿No? Bueno, las oportunidades amenazas que son externas, ¿no? Si te van a abrir un centro de negocio cerca de donde tienes el gimnasio, eso es una oportunidad, ¿no? Para tú replantearte una estrategia y ver cómo vas a sacar un poquito de provecho de ello, ¿no? Las amenazas no las podemos remediar, pero las podemos paliar. Aquí solo se trata de describirlas, ¿vale? No hay que hacer nada con ellas. Las vamos a usar mucho más tarde en los siguientes pasos. Aquí marcamos los objetivos. Tienen que ser alcanzables, medibles y revisables. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice, pues yo lo que quiero es vender más. A ver, eso no sirve como objetivo de comunicación, ¿no? El objetivo tiene que ser mucho más realista. Vender más todo el mundo quiere, pero tiene que estar basado en algo concreto, ¿no? Y específico. Los específicos, si lo comparamos con el ejemplo que daba antes de la bicicleta, son los lugares donde vamos a parar a beber agua, donde vamos a parar a almorzar, donde vamos a hacer noche. Son esos pasos que vamos a dar, son los microobjetivos, ¿no? Que nos van a ayudar efectivamente a conseguir el objetivo final. Llegamos al branding. El branding no está incluido en la mayoría de los planes de comunicación que vas a ver por allí, ni se suele separar de un plan de comunicación. A mí me gusta integrarlo porque es una pieza clave, es una pieza fundamental que te ayuda también a completar los siguientes pasos. En este plan que os estoy explicando, además, no es lineal, no va hacia abajo y vamos completando. De repente tú descubres algo aquí que tienes que completar en una fase anterior y siempre va autocompletándose, ¿vale? No es ya acabado esta parte, ahora sigo con la siguiente, porque esto todo es un proceso de autoconocimiento hasta que yo os avise. Imagen, identidad. La mayoría de las personas tienen muy claro lo que es la marca, el naming, los colores, la identidad gráfica. Todo el mundo cuando va a abrir un comercio o una tienda o cualquier negocio de servicio, lo primero que piensa es en el cartel que va a poner, o en qué logo voy a poner, o cómo me voy a llamar. Pero se olvidan de la imagen. Y la imagen no es la identidad corporativa, parece confuso, pero la imagen es la personalidad. Es lo que a mí me hizo triunfar. Cuando tenía 14 años, 15 años, estaba gordita y conseguí ser una más en una partida de chicos. Y ahora toda la niña quería ser amiga mía para que le presentara a uno de mis amigos. Entonces, ¿por qué? Por el cuerpo, en esa edad yo no era competitiva, pero en la personalidad yo conseguí que sí lo fuera. Primero porque lo sabía escuchar, porque me comunicaba. La misión, los valores, y volvemos a la diferenciación de nuevo. Ahí está, otra vez. Para que veáis que se va a repetir durante todo el plan. Esta parte aquí es súper importante. Casi más importante que los colores. Los colores, hay psicología de color, te puede asesorar tu creativo, pero la cuestión de imagen es tuya, es personal, como propietario de negocio o como director de proyecto, ¿vale?
pasamos a la sexta, cómo nos comunicamos. En un plan de comunicación, fíjate si está bien, que si tú tienes un community manager, él va a saber exactamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que decir y cómo tiene que comportarse. Y se va a definir toda la política de comunicación. Tú no vas a hablar de la misma manera con gente de la tercera edad, que están allí por cuidar su salud y mantenerse en forma, que con un millennial que lo que quiere es estar bien, conocer amigos, a lo mejor ligar, que en los gimnasios se liga mucho, o por lo menos eso es lo que se cuenta. Hay que hablarle de formas diferentes, obviamente, ¿no? Entonces todo eso se refleja en un plan de comunicación. El community manager va mañana porque se va a vivir a Barcelona y tiene que contratar a otro y no le tiene que volver a contar la historia, ni esperar 2 meses a que se incorpore de la filosofía de la empresa. Tú ya lo tienes por escrito, lo tienes definido, lo tienes claro. Tú o si eres un dueño, si eres 2, si eres 5 socios, estáis todos de acuerdo y no hay problema y no hay confusiones. La atención al cliente también queda definida en esta fase principal. Hay muchas empresas que se olvidan de la atención al cliente. Se pierden clientes por culpa de una mala atención al cliente que no hace idea. A lo mejor comercial hace una labor estupenda y cuando llega al consumidor final ya ha decidido para contratar, la atención al cliente es tan pésima que coge y se va. Y dice, pues no me voy contigo porque no me he sentido yo a gusto, no ha habido feeling. Clave. Se define el método y se define las herramientas de comunicación interna, que somos 3, perdón, un WhatsApp, un grupito de WhatsApp es suficiente, que somos más, ya te falta un CRM, un sistema de software un poquito más complejo para poder, si tienes tercerizado las clases de yoga o tienes un fisioterapeuta que te viene de vez en cuando, bueno, pues tienes que tener un sitio donde podáis hablar todo y tener todo en común. Es muy importante la parte de la comunicación interna también para que todos se absorban de la filosofía de la empresa y cuando vayan a comunicar y vayan a estar en contacto con el cliente final, todos sigan una misma línea. Una empresa tiene que tener personalidad propia, es como un personaje de un libro. Y esa personalidad tiene que estar incorporada en cada uno de los miembros de la empresa, empleados y todos los que intervengan. Y esto se me ha quedado sin conexión. A ver si yo te puedo ayudar. Vale. A ver. Bueno, ahora ya estamos Ahora, listos. a ver si... Perfecto. No, se me quedó sin pila. ¿Me puedo poner ahí? Bueno, yo lo voy dando. ¿Tú le vas dando? Yo te hago así. Bueno, ya estamos listos. O sea, hemos completado 6 pasos. Puedes seguir. Vamos adelante. Mira que ya llegamos. Elige tu estrategia. Esta es la parte más emocionante, yo creo. Aquí es donde se elabora todo, donde la cabeza se exprime, echa humo y dice, bueno, y ya somos esto, y ya sabemos a quién nos vamos a dirigir, y ya sabemos más o menos cuál es nuestra filosofía, cómo lo vamos a hacer. Aquí viene la parte creativa de cada negocio, y donde esa diferenciación se va a convertir en algo que se pueda llevar a la práctica. Llegamos a la planificación. Bueno, Déjame el mando. dale 2 veces para que me suban las 2. Aquí es donde empieza todo el mundo, por la bicicleta. Dice, me voy a hacer una web, me voy a hacer un Facebook y voy a montar un blog y a lo mejor un canal de YouTube. Todo el mundo empieza por aquí y va a ver cuánto cuesta. Y si cuesta lo mínimo posible, pues mejor para mí. Y nos hemos perdido 7 pasos anteriores de autoconocimiento. Perfecto, muchas gracias. De autoconocimiento que son básicos. Sin esos 7 pasos anteriores, todo lo que hagamos aquí es ineficiente. Después dirás, es que yo no vendo, es que esto de la web no sirve para nada. A mí en Facebook nadie me sigue, pero si es que no te conoces. Tú, si te conviertes también en Facebook en un monólogo y solo hablas de ti, eres un aburrido y no cuentas nada diferente a nadie, pues tampoco van a tener ningún interés por ti. El problema no está en la herramienta, está en tu autoconocimiento de tu propio negocio. Y llegamos al 9, el control de las mediciones. Aquí limitamos, según las herramientas que hemos escogido,
¿qué herramientas vamos a escoger para medir? Hay una variedad tremenda, unas son más caras, otras son más baratas, las hay gratuitas que son estupendas, que sabiéndolas gestionar se pueden utilizar. Debe ser periódica, no vale medir, voy a hacer un plan de comunicación para aquí a los 6 próximos meses y solo voy a medir dentro de 6 meses, no. Esto tiene que ser mínimo mensual o dependiendo de si haces una campaña, pues cada semana y ir evaluando. ¿Para qué nos sirve medir? Que si nos hemos equivocado no lo va a decir las herramientas de medición. Si hemos acertado también no lo va a decir. No, nos va a indicar si tenemos que cambiar algo. A lo mejor hemos estado publicando en el blog 6 meses y en 2 meses nos ha bajado las visitas y nadie ha interactuado. Bueno, que hemos publicado esos 2 meses que a la gente no le ha gustado. Vamos a cambiar eso. Entonces, ahí, dependiendo de la herramienta, mi recomendación, por ejemplo, en Facebook es semanal. En un blog cada 2 o 3 días, cada vez que publique, deja pasar 2 o 3 días que tenga un recorrido y mira a ver cómo fue ese post. Y va evaluando constantemente y reformulando tu estrategia constantemente, siempre siguiendo todo lo que tienes anteriormente. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos el plan de comunicación. Y lo único que no se debe de olvidar a la hora de planificar es que tienes que crear, tienes que innovar y te tienes que diferenciar. Eso es mi compañero ahora que va a hablar de inbound marketing, que es una parte preciosa. Tiene que ver con la primera parte que he hablado de yo con 15 años queriendo ligar y no había manera. Con el inbound, esto ya no existe. Eso ya no existe. En realidad la planificación tiene que llevar la filosofía del inbound. Porque si no la llevas dentro, a ver, aquí las marcas tenemos que ligar y tenemos que conquistar. Con las herramientas que tenemos y con el presupuesto que tenemos. Y con mucha creatividad. Muchísima. Porque a falta de dinero, creatividad. Eso es lo que hay. Y no hay otra, no hay por dónde escaparse. Y si está en un momento de crisis, agudiza el ingenio, que para eso sirven las crisis, para espabilarse. Entonces le dejo paso te dejo paso el mando, te lo paso todo. Y muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis aprendido un poquito de cómo organizar la comunicación en vuestros negocios. Y Lola, que sepas que no me han escrito por WhatsApp. Que nadie ha tuiteado. ¿Sí? Ah. Nada. No hay preguntas. No hay preguntas. Que... ¿Os habéis enterado? ¿En serio? No sé, queda un poquito largo. Bueno, hablaremos en la mesa.